Señor consejero, le he oído hablar de su volumen de actuación con 4.000 viviendas públicas que me ha dejado, como diría la señora Navarro, ojiplática. En fin, los barrios del sur, de Zaragoza, Valdespartera, Montecanal, Rosales del Canal, Arcosur, con una población de 40.000 habitantes que llevan años sufriendo la dejadez inadmisible por parte de las administraciones, han visto cómo se van a construir viviendas, pero no llegan los servicios e infraestructuras básicas. Sí que es verdad que podíamos haber hecho una interpelación a varias bandas, sanidad, educación, vivienda y Vox, pero le ha tocado a usted. A alguno le tenía que tocar. Podía haber sido educación, podía haber sido sanidad, pero es usted el que va a coger esos solares que le da el ayuntamiento para construir viviendas cuando deberían de seguir siendo equipamientos. Usted sabe que las necesidades de los barrios del sur no han sido atendidas, que 8 años del Partido Socialista y sus compañeros de viaje han dejado un erial absoluto en cuanto a equipamientos básicos y también en cuanto a vivienda. Y aunque ahora echen la pelota por encima del tejado, es decir, cuando transfieren su responsabilidad al siguiente de la fila, pues le ha tocado a usted, al señor consejero del Partido Popular, pero ya digo que le podía haber tocado a Sanidad o le podía haber tocado a Educación, porque hablamos de equipamientos. Pero la respuesta del Partido Popular no es la esperada en los distritos del sur. Uno de los ejemplos más sangrantes es el que estamos hablando, hablamos en el anterior pleno, que es la parcela 8937 de Rosales del Canal, que aun estando destinada para equipamiento educativo, según consta en el Plan General de Ordenación Urbana, nunca se construyó y por eso los vecinos se han concentrado con el lema Rosales quiere sus solares, porque quieren que se respete su uso educativo. Pero a usted se lo han dado y va a hacer viviendas. Pero no solo en contra de la voluntad de los vecinos, sino en contra de sus necesidades más básicas, porque se regala ese suelo público para hacer 192 minipisos. Digo minipisos porque hasta el señor Azcón lo acaba de llamar minipisos, que ha dicho que es la política que hizo Zapatero, sí, lo ha dicho así, ha dicho minipisos, que está dentro de la legalidad, claro que sí, porque los metros tienen que estar dentro de la legalidad y no será Vox quien discuta que no son los metros mínimos, pero sí, el señor Azcón ha dicho que la política de los minipisos la empezó Zapatero. La pregunta es, ¿y por qué compra la mercancía averiada de la izquierda? Porque el barrio más joven de Zaragoza, por encima de la media de índice de infancia, de juventud, de maternidad, con tasa de reemplazo y con equipamientos estructurantes muy inferior al dato medio de Zaragoza. Y esa es la realidad, que no lo dice Vox, que es una realidad evidente, que así lo dice el documento de Ebrópolis, que es el Observatorio Público del Ayuntamiento de Zaragoza, el Observatorio Urbano. Y si la educación es un derecho fundamental, el acceso a la vivienda digna también es un derecho fundamental. Y así, señor López, mientras se da la espalda a la necesidad de la educación en la zona, crea otro problema con el acceso a una vivienda digna y no da respuesta al primero. Ya sabe que la situación educativa en los barrios del sur es insostenible. 2 colegios públicos, los jóvenes no tienen la educación secundaria obligatoria, que la están haciendo en barracones en el recreo de los niños de infantil y de primaria. Los niños tienen que salir del recinto para ir a un potrero, que es la sustitución de su recreo, ahora ocupado por barracones, y además se obvia la necesidad de la respuesta educacional por parte del Gobierno de Aragón, más allá de la ESO, y hablamos de una formación profesional y bachiller. Claro que podíamos haber hecho una interpelación a varias bandas y podía estar aquí la consejera de Educación y el consejero de Sanidad, puesto que otro de los equipamientos que tenían varios problemas en los distritos del sur es el de Sanidad. Y entonces la pregunta que nosotros le hacemos es, señor consejero, ¿cuál es la política general de su departamento para hacer viviendas públicas en esos solares que están para suelo dotacional y que a lo mejor usted no debería de haber aceptado? Porque los solares para equipamiento son para equipamiento, sobre todo si son necesarios. ¿Cuántos solares de promoción, de educación o de sanidad, de suelo dotacional va a emplear usted para hacer viviendas, miniviviendas o más, vivienda digna, ojalá? ¿Cuántos solares de esos va a aceptar del Ayuntamiento de Zaragoza para hacer viviendas? ¿Dónde van a estar?
Esta es la segunda parte que espero que me responda, señor consejero, y la próxima vez no se preocupe que haremos una interpelación a varias bandas. Gracias. Si el reglamento lo contempla. Señor López, para hacer demagogia ya la hago yo, que estoy en la oposición. Usted tiene que hacer números reales. Lleva 2 años y todavía no ha entregado nada. Lleva 2 años y todavía no ha entregado nada. Pero bueno, no pasa nada. Usted ha hecho una directriz especial a la medida porque le dejó un artículo abierto, la Ley de Vivienda del Partido Socialista, y usted enseguida la ha agarrado esa directriz especial. Pero, señor López, hay que ser responsable y hay que ser responsable con los habitantes también de los distritos del sur. Porque si tantos metros hay, ¿por qué no ha cogido usted los otros? ¿Por qué, si hay tantos metros, utiliza estos que ya tenían su dotación para educación? Señor López, la demagogia ya la puedo hacer yo. Porque además, si va a hacer más viviendas, también tendrá que tener más equipamientos porque habrá más densidad de población. ¿Lo contemplan? ¿Lo contempla? Pues entonces díganos dónde las va a hacer esos equipamientos. Porque no puede aparecer suelo urbanísticamente activo sin planeamiento urbanístico, sin gestión urbanística, sin obra urbanizadora, tras haber aprobado el proyecto de urbanización de la unidad de actuación correspondiente. Tiene que haber un planeamiento urbanístico pormenorizado y detallado. Y yo no se lo veo. Y yo no se lo veo, señor López. No se lo veo. Le veo números de viviendas que sí, que están dentro de la legalidad. Solo faltaría que estuvieran menos de los metros que la ley le contempla, señor López. No es una medalla que diga que tiene que hacer muchas viviendas. Claro, es que ustedes se han cargado la vivienda, unos y otros, porque ustedes han gobernado años y años y años. ¿Y qué han hecho con la vivienda? Han dejado un erial en vivienda, en carreteras, en todo. ¿Cuántos años llevan los distritos del sur esperando el centro de educación o esperando una ampliación del centro cívico que ahí se dejó aparcado 4 años, que tienen que pagar los espacios privados para tener una reunión de las familias? Es que usted no está atendiendo a los barrios del sur. No, señor, y si tenía tantos metros, y si hay tantos metros, que ya lo dijo el señor Carmelo Bosque, pero yo creo que el señor Carmelo Bosque le ha apuntado, pero no le ha apuntado todo, porque ya lo dijo en su comparecencia, si hay tantos metros, haber utilizado otros. Haber utilizado otros. Pero esas explicaciones, mire, si hay alguien defensora de los equipamientos, es esta diputada que le habla. Ya lo comprobó cuando ocurrió en Casablanca, cuando el gobierno de la izquierda quería hacer pisos de lujos en el espacio del Embarcadero y que iban a ser un aparcamiento, y que hoy en día es un aparcamiento gracias a los vecinos, que entonces sí se les escuchó y que ahora no se le quiere escuchar. De todas formas, ayer escuché al al consejero Víctor Serrano diciendo que él fue defensor de los aparcamientos. No es verdad. Fue defensor de los aparcamientos cuando no le quedó otra. Cuando se le presentaron las 1.600 firmas. Cuando la presidenta del barrio de Casablanca dijo que ese equipamiento tenía que respetarse, porque ahí, en un barrio obrero, las casas no tenían aparcamiento. ¿Y dónde iban a aparcar? Pues ahora es lo mismo. ¿Dónde van a educarse sus hijos? ¿Dónde van a tener el centro de salud? Si para comprar un chupete se tienen que ir a Valdespartera. Y eso no es demagogia, eso es realidad. Usted me puede decir aquí 4.000 viviendas, 6.000 u 8.000, me puede decir todo lo que quiera, pero los distritos del sur están abandonados, los deja desprotegidos. Y si tantas parcelas hay, utilice otras, pero no las que ya tenía el ayuntamiento precisamente para hacer vivienda. Va a seguir utilizando los equipos, los terrenos dotacionales, los va a seguir utilizando para hacer vivienda, porque si la vivienda es prioritaria, también es prioritaria la sanidad y la educación. Y cómo lo que tiene que hacer es un equilibrio, pero ese equilibrio no lo está aquí exponiendo, porque si lo expone, dígame, ¿dónde va a hacer la educación? ¿Dónde va a hacer el equipamiento de bachiller, el equipamiento deportivo, el equipamiento de salud? ¿Dónde? Diga aquí a los vecinos de barrios del sur dónde va a planear el equipamiento educativo, dónde va a planear el centro de salud, dónde va a planear el centro deportivo, cuándo se va a ampliar el centro cívico. Dígaselo a los distritos del sur, no me lo diga a mí, dígaselo a ellos, porque demagogia, señor López, ya lo sé hacer yo. Gracias. Gracias, señora Rouco. Señor